Bien, somos el equipo conformado, el grupo de investigación que integran la maestra Lilia Araceli Baena Medina, el maestro Miguel Ángel Gómez Vicario, la doctora Ana María Hernández Jasso y un servidor, el doctor Alejandro Reyes, que que elaboramos y estamos presentando la propuesta de normalización en el proceso de urdido en la fabricación de textiles. Esta presentación básicamente está compuesta por la introducción al tema, la metodología desarrollada para poder obtener los resultados de la investigación y las conclusiones, básicamente. Bueno, la preocupación de este equipo de investigación tiene que ver con los procesos de urdido como una etapa fundamental en la industria textil que se desarrolla aquí en el estado de Morelos, especialmente en la producción de telas de alta calidad. La estandarización y normalización de los procesos de producción son esenciales para minimizar la variabilidad y mejorar la eficiencia operativa, según nos comenta Joseph Duran. En el contexto del urdido, la tensión aplicada por el peine en movimiento es un factor crítico que influye directamente en la calidad del producto final y en la eficiencia de las máquinas de tejer, también según nos comentan Smith y Miller. Por otra parte, en la industria textil, específicamente en la producción de hamacas, el proceso de urdido presenta una serie de desafíos relacionados con la variabilidad de la tensión aplicada por el peine en movimiento, referido por Danzig, y esta variabilidad ha sido identificada como la principal causa de defectos en las bobinas, lo que representa hasta un 84% de los paros de línea en las máquinas de tejer, de acuerdo con otros estudios elaborados, como por ejemplo el de Foster. Este trabajo que se presenta en esta investigación se realizó en una empresa textil dedicada a la fabricación de hamacas que presentaban frecuentes paros de línea. Se revisaron datos históricos sobre el tema y se encontró que durante el periodo de enero a agosto de 2022, 134 de los paros fueron ocasionados por defectos en las bobinas producidas en las estaciones de urdido, lo que representa el 84,8% de todos los registrados. Se realizó un análisis de los paros de línea por cada máquina que fueron ocasionados por defectos de las bobinas, como se puede apreciar en la figura 1. Se tomaron los tiempos obtenidos por máquina para la producción de una hamaca y las máquinas asignadas a cada estación. El tiempo promedio que tardan las máquinas en producir una hamaca es de 6 minutos. Eh, Aquí podemos ver algunos otros datos adicionales en relación con precisamente esta información. Un paro de línea durante el proceso de tejido para reajustar el espesor de las bobinas dura en promedio de 2 a 3 horas. Por cada hora de paro se pierden 10 hamacas y por cada hora de paro de máquina se pierden 1,266 pesos en producto terminado. Adelante, doctora Ana María Hernández Jasso. Gracias. Gracias, doctor Reyes. Bueno, tomando como base la metodología de estudio, vamos a explicar lo que se realizó con diferentes metodologías para llegar a un diagnóstico de las causas que estaban originando los paros de línea principalmente. Entonces, como pueden observar en la figura número 2, se observa el número de bobinas defectuosas por estación de urdido. A cada estación de urdido se le asigna un número determinado de máquinas a las cuales se les suministran las bobinas terminadas. Se identificó que la estación A es la que presenta el menor número de defectos en el periodo de tiempo mencionado y por otro lado, como ustedes pueden observar en la gráfica, es la estación C la que presenta mayor número de defectos en sus bobinas. Una vez que fue cuantificado el número de no conformidades en los carretes de cada estación, se procedió a rastrear de manera más específica las fuentes de estas mediante la aplicación de un diagrama de Ishikawa. Y lo podemos observar en la figura número 3 como la identificación de las causas por bobinas defectuosas. También se realizó un diagrama de árbol en busca de las causas que ocasionan
los paros de línea por las bobinas defectuosas. Para cuantificar estas causas, se identificaron nuevamente los datos históricos registrados en las bitácoras, obteniéndose como resultado la siguiente información que se muestra en esta figura 4. Para obtener los porcentajes de las causas que no se encontraban en la bitácora, se identificó el número de ocurrencias de estas causas en la preparación de las bobinas. Y como se puede observar en el diagrama de árbol de proceso, ya que, perdón, como se puede observar en el diagrama de árbol, del proceso, ya que cada una de estas estaciones presenta diferencias significativas entre las secuencias de trabajo. Es decir, entre una estación de trabajo y la otra, no hay una secuencia de las mismas operaciones y actividades que se llevan a cabo. Entonces, se pudo determinar que no existe una metodología para todo el proceso y que las diferencias son significativas en la secuencia que cada estación de trabajo lleva. Así, se propuso establecer una secuencia para la manipulación del peine móvil dentro del proceso de urdido que representa el 2% del problema de los paros de línea. La medición y el estudio de tiempos de movimientos también fue una metodología que se empleó. Durante la observación del proceso de urdido se encontró que para el llenado de las bobinas se debe mantener siempre un rango de apertura, es decir, un ángulo similar entre el cilindro de la bobina y el peine móvil. Se tomaron diferentes medidas de los diámetros de los cilindros de cada modelo de bobina, ya que al ser de diferentes proveedores, pues existe variación. Por lo que las condiciones iniciales para el llenado de las bobinas deben de ser diferentes. Por ejemplo, la distancia entre el piso y el eje de giro de las bobinas, la distancia entre el piso y la superficie de la bobina móvil, la distancia entre el eje de giro de las bobinas y el peine móvil, y con estas medidas se puede obtener con precisión el ángulo inicial mediante el teorema de Pitágoras, así como su modificación durante el llenado del hilo, ya que este último hará que el diámetro del cilindro de la bobina aumente. Como podemos observar, tenemos aquí la fórmula que se empleó y la figura número 5 donde se pueden observar estas medidas que han sido mencionadas, así como los ángulos obtenidos en cada estación. Las medidas de bobina de las estaciones de urdido se presentan en la tabla número 3 con las medidas de los carretes, así como el diagrama de operaciones del proceso de la estación A con el método actual. Con base en los datos obtenidos en la gráfica mostrada en la figura 2, fue necesario analizar con profundidad el proceso de urdido de cada estación, y para ello se emplearon diagramas de operaciones del proceso en cada estación. El estudio de los diagramas de operación del proceso de cada estación permitió identificar las diferencias existentes en las metodologías para el urdido de las bobinas, entre las que se encuentra la manipulación del peine móvil. También ayudó a entender cómo las diferentes operaciones del proceso, las partes de la fileta y la máquina afectan la tensión de las bobinas por medio del peine. Para poder determinar la variabilidad, se realizaron diagramas de control, tomando muestras de 10 carretes aleatorios por estación, donde se registró el número exacto de vueltas de hilo con que se llenaron los carretes. Y los podemos observar en las figuras 6, 7, 8 y 9 de cada estación de urdido. Los datos y gráficos obtenidos muestran la variación de tensión que existe en cada bobina elaborada a través del número de vueltas del hilo. Esto debido a las diferencias en todo el proceso de urdido, así como en la manipulación del peine móvil. Las desviaciones típicas respecto al número de vueltas de las bobinas también se puede observar, que es diferente en cada una. Por ejemplo, en la estación A es de 18.52, en la estación B de 16.94 y en la estación C de 83.43. Finalmente, en la estación D de 34.48 y como se observa, sigue siendo la estación C la que presenta mayor variación y paros de línea. El número de vueltas de hilo de las bobinas de las estaciones B y C no alcanzó los límites de especificación del proceso. También, durante la observación del proceso de bobinado, se encontró que los carretes que comúnmente quedan fuera de los límites de especificación o que presentan una diferencia muy grande en el número de vueltas son el resultado de las siguientes causas: roturas del hilo en la fileta durante el proceso de urdido, parada del urdidor para realizar cambio de bobina, parada del urdidor para realizar inspecciones de la fileta o llenado de la bobina, parada del urdidor porque el operario realiza otras actividades, ignorar el contador de vueltas del urdidor, llenar bobinas con un ángulo muy grande entre la bobina y el peine móvil,
y cambiar los dispositivos tensores y posicionamiento del hilo entre los postes durante el proceso de urdido. La propuesta de estandarización de la metodología utilizada para el manejo del peine móvil tiene como base el análisis realizado que se elaboró para poder adaptar las estaciones de urdido B, C y D a las medidas y secuencias utilizadas en la estación A, la cual presentó el mejor desempeño, así como el ángulo entre el peine móvil y el carrete, como se muestra en la figura número 10. El triángulo de la figura 11 se coloca sobre la bobina para verificar la posición del hilo y es una ayuda visual para los operadores. Cuando el hilo sale de la zona verde, se debe reajustar la altura del carrete móvil y esto ayuda a realizar cambios de altura del carrete independientemente del tipo de carrete que se esté montando, además de que la verificación es rápida y sin demoras de tiempo ni esfuerzo físico. Para el caso de la estandarización de la metodología, además de la comparación realizada entre los diagramas de operaciones de proceso de cada estación, se registró el número promedio de operaciones realizadas que provocan la diferencia en vueltas de hilo durante el proceso de llenado, como se puede observar en la tabla 4, de manera que se pudieran realizar nuevos diagramas más detallados y precisos. Asimismo, se implementaron ayudas visuales, que son guías personalizadas por estación donde se especifican las paradas programadas y cómo realizar la pieza guía para ajustar el ángulo y en qué momentos se deben aplicar estas acciones. La modificación del peine móvil, las paradas programadas, la fijación del mismo, el número de tensores y el mismo patrón de disposición del hilo a través de las pértigas, que son las condiciones iniciales del proceso de la fileta, solo se implementó durante un mes en la estación de urdido D, ya que el operador de esa estación trabajaba con bobinas más pequeñas, lo que facilita la solución de los problemas en menor tiempo. A continuación, el maestro Miguel Ángel Gómez Vicario les hablará de los resultados. Muchas gracias, doctora Ana María. Bueno, los resultados, nuestro equipo de trabajo, logramos observar en las estaciones donde fue factible estudiar la implementación de la propuesta, se obtuvieron nuevas cartas de control, como se muestra en la figura 11, 12 y 13, y se puede observar que luego de la implementación de la propuesta de estandarización de la metodología utilizada y que nos comentó la doctora Jasso, para la manipulación del carrete móvil en el proceso de urdido de las estaciones A y D, se logró principalmente que los carretes de la estación A no salieran de los límites de control para el número de vueltas de hilo. Sin embargo, aún existe variación en cada carrete. Para la estación D, se logró disminuir la variación de las bobinas, reduciéndose a una sola fuera de los límites de control. Las diferencias en la variabilidad de las bobinas del hilo en ambas estaciones se debe principalmente a factores que no se pueden controlar durante el proceso, como son rotura del hilo durante el llenado de las bobinas, eh, hilo defectuoso con variabilidad en su dureza y enredos del hilo durante el proceso. Asimismo, para dar seguimiento a los resultados de la propuesta implementada en las máquinas de tejer, se revisaron bitácoras donde se encontró que en octubre, sin la propuesta de estandarización, se presentaron 45 paros de línea por bobinas defectuosas, mientras que en el mes de noviembre del mismo año se presentaron un total de 29 paros de línea por la misma causa. La diferencia entre ambos meses es de 16 paros de línea, lo que representa una mejora de un 35.5 y tal como se puede observar en la figura 14 de esta diapositiva. Además, se realizó el seguimiento de los resultados de 8 carretes producidos en la estación C con la propuesta de estandarización implementada. Finalmente, se logró una inspección visual y táctil para comprobar las bobinas producidas sin la propuesta de estandarización con las producidas con ella. Se observó que las bobinas producidas con el nuevo método eran más uniformes, con resistencia al tacto y a los golpes, y el hilo tenía mayor compresión. Como conclusiones, podemos decir que la estandarización del manejo del peine móvil en el proceso de urdido redujo la variabilidad en los carretes y que en consecuencia también los paros de línea en las máquinas de tejer. Esto no solo mejoró la eficiencia operativa, sino que también redujo las pérdidas económicas asociadas con los paros de línea. Por otra parte, las herramientas de análisis y estudio respaldan los resultados obtenidos en este trabajo. Finalmente, en tiempos donde la competitividad rinde elementos diferenciadores,
Los ajustes en los procesos pueden marcar la diferencia en cada empresa con relación a los costos, gastos y a otros insumos, ya que los incrementos en las ventas dependen de otras áreas de conocimiento. También podemos ver aquí las referencias en las cuales pudimos basar nuestro trabajo y tenemos aquí los anexos que son los estudios, los diagramas de proceso con los cuales la doctora Ana María nos comentó más acerca de ellos en la parte de la metodología. Agradecemos a la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para todo el apoyo brindado por este trabajo. De nuestra parte, también agradecemos su tiempo. Buenas Gracias. tardes.